Bienvenido. Traigo una palabra para ti de parte de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, de transformación. Esta es una palabra que Dios me dio hace días para compartirla y hoy quiero compartirla contigo. Voy a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Pongo este mensaje delante de ti, Señor, para que seas tú dirigiendo la palabra, que no salga palabra alguna de mi boca, sino solo la que venga de ti, mi Dios amado, que tú eres el que hace el querer como el hacer. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que bendiga a la persona que oiga este mensaje, que seas tú tocando los corazones de cada uno, Señor, y poniendo, Señor, el querer como el hacer en ellos, bendito Dios. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, gracias. La palabra que les vengo a traer está en el libro de Mateo, versículo 7, capítulo 24 al 27. Y dice así: cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue de grandes ruinas. Esta es una palabra muy tremenda que tiene muchas definiciones en la palabra de Dios. Estamos hablando de dos casas, una que fue y de dos hombres, una que fue fundada, edificada sobre la roca y otra que fue en la arena. La definición de cimiento es parte de una construcción que está bajo la tierra y le da solidez y sirve de base y de apoyo a toda la estructura. Es decir, que una casa, entre más grande sea la casa, mayor tiene que ser su cimiento, la base, pues. Y le estoy hablando del plano espiritual, el plano físico, perdón. Y del plano espiritual es ese hombre que oyó la palabra y fue obediente a ella. El hombre que obedeció la palabra en el plano espiritual nos habla que hubo un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca y le hizo cimientos profundos y vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron inundaciones, pero nada de eso pudo con la casa. Y en el plano espiritual estamos hablando de un hombre sensato, de un hombre, las bases es la intimidad, es la relación que pueda tener con Dios. Esa te da la fortaleza, la seguridad y la estabilidad. Esa es la base de que nos habla aquí la palabra. Una casa bien estructurada, cuando vienen las lluvias, tiene una estructura que no le permite que se caiga. En el mundo espiritual, cuando nosotros estamos en la palabra, somos fortalecidos por ella, tenemos seguridad y estabilidad porque dice que
La roca es Cristo Jesús. Cuando estamos, los cimientos de tu vida están puestos allí, tú tienes fortaleza, tienes seguridad y estabilidad. Y el tamaño de esa casa, o dependiendo de la relación que tú tengas, del corazón que tú tengas, el amor que tú tengas para tus hijos y la bondad, en esa casa tiene que estar llena de bondad, de amor, de usted hacia su prójimo, hacia la persona más cercana, hacia el cónyuge, hacia los miembros de esa casa. Es la bondad, es el amor que pueda mostrar. El tamaño de esa casa es tu generación. Es lo que tú le vas a dejar a los tuyos, el legado que tú le puedas dejar. Entre mayor sea tu estructura espiritual, tu fortaleza, tú vas a mostrarle a tus hijos eso y vas a llevarle y les vas a dejar un buen legado. Es una visión puesta en el reino de los cielos. No hay limitaciones con esa generación, porque la palabra de Dios dice que Él visitará hasta la 4ª generación, nos bendecirá. En esa casa que está fundada en la roca fuerte, hay seguridad, hay humildad, hay misericordia, hay templanza, hay humildad. Usted le va a dejar un legado a su hijo, una estructura espiritual que se va a elevar a los cielos, es decir, la esperanza y la fe. Es la esperanza y la fe. Que usted le va a sembrar a ellos, es la semilla que usted va a sembrar en esa familia. Que entre mayor sea su siembra de la palabra para sus hijos, mayor será su fe. Usted está sembrando para el reino de los cielos. Usted está ganando hijos para el reino. No tiene límite usted. La mejor herencia que usted le puede dejar a un hijo es la siembra de la fe, del amor, la bondad, la humildad, la mansedumbre. Todo esto, todas estas virtudes o todos estos frutos tienen que estar en la casa que sus cimientos están puestos en la roca fuerte, donde van a venir los vientos y no la van a poder con ella. Y usted me pregunta, ¿qué son los vientos? Los vientos son todas las aflicciones que nosotros podemos tener. La aflicción puede ser un divorcio, pero si su casa está fundada y los cimientos están sobre esa base que es Cristo Jesús, usted va a poder lidiar con eso, una separación, una enfermedad, la muerte. Muchas aflicciones van a venir a su vida, pero usted va a poder tratar con eso, va a poder superarlo, porque usted tiene su casa en el mejor lugar y con la mejor estructura, que es Cristo Jesús. Como decía el salmista, llévame a la roca más alta que yo. La roca más alta que nosotros es Cristo Jesús. Es el fundamento más importante. La palabra de Dios como fundamento en nuestra casa. Este es el hombre sensato de que nos habla aquí la palabra. Pero también el Señor los comparó, el que edificó su casa en arena, y vinieron lluvias, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue de grandes ruinas. Es cuando es el hombre insensato que construye su casa y no le hace base.
es cuando, yo no sé si usted ha oído a alguien que dice, no, ¿y para qué voy a hacer más habitaciones? ¿Para qué la voy a hacer más grande? Es que yo no recibí herencia de nadie, es que mis hijos, bueno, a mí mis padres no me dejaron casa. Y ahí está, ese hombre estaba edificando una casa con egoísmo. Hay una cantidad de cosas que nacen con resentimiento en ese señor que construye su casa, pero sobre una base, pero se limita, es un hombre que se limita, no tiene visión. Y no le deja nada a los hijos tampoco, porque se niega a dejarle herencia a los hijos en el plano físico, y en el plano espiritual vive una vida de desorden, vive una vida de deshonra, vive una vida de contienda, vive una vida de mentira, vive una vida de engaño. Y esas son las bases que le va a dejar a sus hijos. Eso es lo que sus hijos van a aprender de él, lo que ven de él. Y yo no sé si usted ha pasado, ha visto, ha entrado a una casa que es muy bonita por fuera, una fachada, pero cuando usted entra dentro de esa casa es un desastre. Hay divorcios, hay separaciones, los hijos están haciendo cosas indebidas y miles de cosas. Hay egoísmo, hay contiendas, hay maltratos. Y usted dice, esa casa que la veía tan hermosa por fuera, y entró a esa casa y cuando se dio cuenta, estaba en ruina. Y cuando vienen esos vientos fuertes y los ríos, las inundaciones, se llevan esa casa en el plano físico. Pero en el plano espiritual, cuando viene una enfermedad, no aguantan, porque no hay solidez en la familia. No hay hermandad, no hay amor para los demás, o sea, hay egoísmo. Entonces, ¿qué lo quiero decir yo con esto? Que cuando nosotros vemos estas escrituras y la analizamos, nos damos cuenta que el Señor nos está hablando a nosotros cómo debemos vivir la vida, de qué manera podemos llevar nuestra casa para que nuestros hijos puedan recibir un legado, pero un legado que les sirva para el futuro, y solamente no nada más aquí en la tierra, sino cuando uno parta con el Señor, ¿a dónde uno va? El tiempo que tú vives en la tierra, ¿cómo lo vas a vivir? Porque el Señor quiere que tengamos vida y vida en abundancia y buena vida. Que aquí en la tierra tengamos todo, porque Él nos hizo con ese propósito. El propósito de Él es que no tengamos ni miseria. Dice que Él se llevó nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestras enfermedades. O sea, ¿por qué tenemos que vivir una vida miserable? El hombre insensato que nos habla fue el hombre que oyó la palabra, pero no la obedeció. Pero no entró en esa obediencia de la palabra. O sea, eso aquí nos habla del oidor, pero no el hacedor. Yo no sé si usted ha llegado, ha visitado una familia en Cristo que dice, no, yo estoy en Cristo, pero cuando usted entra, esa gente está envuelta un desastre. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué esta gente que dice que está en Cristo, que van a la iglesia y su vida está peor que la mía? Es porque son oidores, van a una iglesia, oyen, pero no son hacedores de la palabra, y eso nos trae confusión. Y eso nos trae confusión cuando nosotros no conocemos de Cristo. Entonces, como no sabemos de las Escrituras y vemos ese testimonio, y nos preguntamos, pero estos están peores que yo, porque están dando un mal testimonio de lo que es la vida en Cristo. Pero si usted agarra una Biblia y usted empieza a escudriñar la palabra y el Espíritu Santo le va a dar entendimiento, usted se dará cuenta de lo que es vivir una vida en Cristo. Esto no hay que ponerle mucho ni adornarlo, porque la palabra dice que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y esa es la palabra que llega y penetra y rompe
y hace lo que tiene que hacer en nuestra vida. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso hace la palabra en la vida de nosotros. Entonces, cuando la palabra está en un hogar, cuando es el principal, cuando el hombre de casa, el cabeza de casa, como dicen, o el hombre que lleva las riendas del hogar, el esposo, porque en el mundo cristiano nosotros tenemos Cristo, el hombre y la mujer, y después vienen los hijos. Entonces esa estructura que tiene que haber, no es que el hijo es superior al papá porque el hijo tiene una profesión y el papá no la tiene, o la mujer porque gana más dinero que el hombre. No, en Cristo hay una estructura que nosotros debemos de mantener, ¿entiendes? Para que no se rompa ese diseño que Dios tiene para nosotros. Es un diseño divino. Es el mejor diseño. Cuando se rompe esa estructura, se rompe todo en la casa. Y usted ve que la casa se vuelve un desastre. Que el hijo manda al papá. O sea, una cosa tremenda. Y es lo que se está viviendo en este momento. ¿Sabe? Entonces estamos hablando del insensato. El que da malos ejemplos a sus hijos. El que no se corrige él, y tampoco puede corregir a los hijos. Porque no tiene fundamento, no tiene estructura. No tiene base sólida. Y cuando viene una enfermedad, o se asoma el divorcio, o un problema con un hijo, esos son los vientos fuertes. Trae ruina a la casa. Usted no ha oído que tienen una casa y después termina la mujer en una clínica de psiquiátrico y el hombre en un lugar de reposo. En cualquier sitio de esto, recluido por cualquier vicio o X. Entonces, estamos hablando del insensato, del que no hizo, que oyó, pero no, o sea, el oidor, pero no el hacedor. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que hicieron la palabra, la hicieron como vida para ellos. Cumplieron con lo que la palabra fue el fundamento de su vida, fue la estructura. Fueron obedientes a la palabra, porque el Señor dice su palabra: si tú cumples y obedeces, yo estoy en ti, tú en mí. Si cumples mi palabra y la obedeces y la haces. El primer hombre de desobediencia que se vio en la palabra fue la primera institución que puso el Señor fue en el Edén, que fue Adán y Eva. La desobediencia llevó a la separación del Espíritu Santo de ellos. ¿Y qué vino? Ruina a su casa. El primer hijo de Adán y Eva fue Caín, y fue el primer suicida de la humanidad. Y el hijo, la víctima, Abel. ¿Por qué? Porque ellos salieron en un espíritu de muerte, porque el pecado entró allí en ese lugar, entró en esa familia, y desde allí entró el pecado que ha afectado a la humanidad. Pero, y así tenemos muchos hombres en esta que se habla en la Biblia. Esto lo estoy basando en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, donde se consigue. Pero Noé fue un hombre obediente. Dice que Noé consiguió gracia ante Dios. ¿Por qué? Noé tenía una familia, una casa, el Señor le habló y fue obediente. Él y su familia entraron en el arca. Eran sus 3 hijos, las esposas de sus hijos, él y su esposa. Y él salió de su terreno, él tenía una tierrita, pero luego fue el dueño de todo, porque el Señor le dio potestad sobre toda la tierra. Y de él se llenó la tierra nuevamente.
y se multiplicó nuevamente. Noé fue obediente y su casa y él fueron salvas. Se salvaron. Entonces, estos hombres fueron, Noé fue un hombre sabio, un hombre sensato, del que habla aquí la palabra. En el Antiguo Testamento podemos conseguir a Abraham que le dejó una herencia a sus hijos. Abraham sembró en el reino de los cielos y en la tierra también, porque todo lo que Abraham obtuvo se lo dejó a su hijo Isaac. Y todavía, hasta el día de hoy, dice que la descendencia de Abraham ha sido que dice que no había ni el polvo de la tierra, ni las estrellas, si lo podía contar, que lo contara porque sería así. Entonces, es la descendencia, es el hombre sensato, el hombre que cumplió, el hombre que obedeció, el hombre que puso como fundamento a Cristo Jesús. Tenemos a Jacob, dejó herencia a su hijo José, porque sembró en el reino de los cielos, no tuvo límite. Y así vemos, Saúl fue un hombre insensato, su casa quedó en ruinas. Después de haber estuvo en la palabra, pero desobedeció la palabra. David fue un hombre que obedecía la palabra, aun cuando era un hombre con muchas emociones, un hombre con muchos peros, amó a Dios antes que todo y siempre buscaba el perdón de Dios y Dios lo engrandeció su vida y dejó un legado a su hijo Salomón. Y así sucesivamente hay muchos. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar riqueza, maravilla. Yo se lo estoy explicando de la manera más sencilla, como se lo explico a mis hijos. Y lo estoy hablando con usted, porque es necesario que sepamos qué pasa en nuestra casa, por qué nuestros hijos, por qué está pasando esto, por qué tanta insensatez, por qué tanta maldad, por qué tanta crueldad en el ser humano. Y está pasando es esto. Esto es lo que está pasando, que nos apartamos de Dios. Dejamos la palabra de Dios y buscamos otras cosas. Y llenamos nuestra vida de cosas que no hacen falta. Y esto es lo que quería esta noche compartir con ustedes. Ahora te hablo a ti, si tú te identificas con este hombre insensato, o si no has conocido la palabra, o si te sientes solo, vacío, inseguro, inestable, si tu familia está en desorden, yo te invito esta noche a que hagamos una oración. Que ahí donde tú estás, incline tu rostro y repita conmigo. La palabra de Dios dice en Juan 3:17, dice que no envió Dios al mundo a su Hijo a condenarlo, sino a que fuese salvo por él. Si no conoces de Jesús, no te sientas que no serás perdonado. No, el Señor fue a perdonarnos a todos. Dice que vino por pecadores, no por justos. Vino por ti, por mí, por ti. Vino a darnos esa vida que Él quiere que tengamos y que lo conozcamos y que tengamos una intimidad con Él. Que nos regocijemos en Él. Que esperemos en Él, que confiemos en Él. Él es la roca fuerte y ahí es donde tiene que estar fundada tu casa. En la roca fuerte que es Cristo Jesús. Como decía el salmista, escóndeme en la roca fuerte. Llévame a la roca que es más alta que yo. Es Cristo Jesús.
El conejo es el animalito más débil que hay en el monte. Ante un tigre, ante un león, eres débil, pero él, ¿dónde se mete? ¿Dónde hace su casa? En la roca. Allí donde no pueda meterse el león ni el tigre a buscarlo. El tigre ruge, el león, pero no pueden sacarlo de allí, porque está en la roca metido. Métete en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Que tu familia conozca de la palabra. Y no estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación con Jesús. Que lo busque en la intimidad. Como dice su palabra, que cierre la puerta y entres. Y lo que le vayas a pedir en la intimidad, que sea allí una relación que sea con papá. Una relación con Él, reconocerlo como papá, como tu Señor y como tu Salvador. Te invito para que hagas esta oración conmigo, que sé que te va a ser de mucha bendición. Y no solo para ti, sino para los tuyos también. Quiero que esta palabra llegue a tu vida y que sea el Espíritu Santo tocando ese corazón. Inclina tu rostro y conmigo, repite conmigo: amado Dios, yo te doy las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Sé que soy pecador, Señor, pero yo me arrepiento hoy de todos mis pecados. Entra a mi corazón y límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Redímeme, Señor, sáname y sálvame, Señor. Y te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. El día que yo muera quiero ir contigo al cielo. Yo quiero que me dejes ese regalo de vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo vuelvas a borrar jamás. Y séllame, Señor, con tu Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo por él. Y si usted hizo esta oración conmigo, tenga la plena seguridad que hay fiesta en el cielo por usted. Le aconsejo que busque una Biblia. Yo uso Reina Valera 1960. Le recomiendo esa. Y lea la palabra, oiga la palabra. Yo voy a estar pasando mensajitos y mensajes que le edifiquen, no palabras que le edifiquen. Son palabras sencillas, palabras que vengan de Dios, palabras que usted pueda entender. Esto no necesita ser que uno sea profesional o no profesional o tenga nada. Esto es solamente meterse con Dios. Meterse con Dios para que Él le dé el discernimiento y la sabiduría y que su Espíritu Santo haga en nosotros el querer como el hacer. Dios le bendiga grandemente, bendiga a los suyos, bendiga esa casa, bendiga a la familia, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.